Eso, somos ya. ¿Qué tal andamos? Bien. Mira, hoy vengo con un amigo nuevo, pero bueno, vamos a ver. Sí. ¿A través de quién? Bueno, yo quiero saber a través de quién y quién te ha presentado y tu historia personal con Shahed, precisamente, es un marroquí, ¿no? Y a ver que, bueno, nosotros hicimos amigos hace no 8 años, pero tu historia era más antiguo, ¿no? A ver Más quién me antiguo. conoce. Sí, yo le conozco a nuestro contacto hace Ujú. tiempo, ya casi 20 años. 20 años, sí. Casi 20 años. ¿Y a quién le tenemos aquí? Pues es japonés. Sí. Y os voy a poner aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tadayoshi Ishihara. Ishihara. Es así como le llaman. Sí, claro. Porque él no se llama, porque tú ya te Sí, conoces. claro, porque Solemos H jugar. le cuesta mucho trabajo, bueno, a los españoles que pronunciar H, porque H intercalada, pero no, es que no se pronuncia, pero no, forzosamente es necesario pronunciar como ingleses, ¿no? H, pero aspirada no tanto, porque aquí en árabes hablan de, tiene 3 formas de pronunciar H, ¿no? J y H, pero son difíciles para el extranjero. No Pues a ti nos interesa. Sí. Tú viniste Sí. allí por 1975 75 veces, exactamente. a España, porque ahora estamos en el norte de África. Norte de África, en Marruecos, sí. En un punto aquí. Sí. Y entonces, tú estuviste unos años allí estudiando. 5 años. 5 años. 5 años, sí. En Granada. En Granada. En Granada. Sí. ¿Porque te interesaba? Sí, por aprender lengua árabe. Lengua árabe. ¿Y viniste a aprender lengua árabe sí. a Granada? A Granada, claro, sí. Claro. Sí. Sí. Y aprendiste, pues, castellano también. Castellano al mismo tiempo es forzoso, era necesario aprender español. Pero mi intención es aprender árabe, pero a través de español, porque es lengua de comunicación, ¿no? Para comunicar con la gente. Eso y dónde vivir, también era importante para mí. Y entonces, ahí estudiaste lenguas semíticas. Lengua semítica abarca lengua árabe y lengua hebrea, todos. La lengua, la especialidad abarcaba más lengua aramea, como sabe, que lengua de Jesucristo, lengua arcaica, pero aramea. Aramea también, claro. Y después de esos estudios que estuviste en esa época, has estado haciendo más estudios, más indagaciones, has escrito libros. Sí, en aquel momento no escribía, yo escribía, Eso has escrito más tarde. No, tesis doctoral, claro, tesis doctoral era necesario, bueno, que terminar la carrera, o de tesina, también un montón de tesina. Sí. ¿Y ahí qué nos dirías? ¿Qué es lo más que has, técnicamente, qué es lo que has estudiado o que has desarrollado? Bueno, sí, castellano primero, es necesario, lengua de comunicación. Para asimilar conocimiento, pues castellano, pero al mismo tiempo, no en fondo, pero en la calle, que yo siempre quiero practicar, o sea, aprender lengua a través de la calle, o sea, estando con la gente. Hablando con la gente, muy bien. Y últimamente a nosotros nos ha unido un tema, y que es el Tamasik o Amazic. O sea, la lengua. Bueno, Amazic es de mención del pueblo en conjunto, ¿no? En conjunto es Amazic, el pueblo en conjunto. Sí. ¿Y la lengua? Tamasik. No, prefijo y sufijo, dos cosas. Y tú en ese aspecto has estado estudiando mucho este tema. Claro, sí. Y claro, a nosotros nos ha unido porque nos interesa mucho conocer qué evolución ha dado a través del Islam, porque ha sido el Islam quien ha movido todo este norte de África. Históricamente hablando, a partir del 640, 50 empezó a expandirse después de que muriese Mahoma, ¿no? Mahoma, sí, claro. Entonces, llegó pues a España el de 711, según exactamente. Según nos han contado. Es un clave, fecha clave. Fecha clave. Entonces, hasta ese momento nos interesa qué lenguas habría aquí. Exactamente, que la gente no solía hablar de ese tema. En aquel momento, hace mucho tiempo, ¿cuánto? Hace más de 50 años, no. No, 700. Será... hace 1300 años. 1300, exactamente. ¿No? Claro, 1300, no sé, desde el siglo octavo. Octavo, claro. El octavo. Sí. Entonces, en esa época, claro, aquí se hablaba el Tamasik. Sí, Tamasik. Eran bereberes. Sí. Que en España se le llamaban
Los berberiscos. Berberiscos, casi. Es una palabra despreciativa, Los berberiscos, no sé, moros. Berberisco no, ¿qué? Porque aquí la gente no quiere que le llamen berber. Pero berberisco, la palabra viene del barbalo de lengua griega. Así que la gente dice griega. Entonces aquí la gente se aparta si decimos amasic. Nunca berbería. No, eso nunca. Es, esta palabra va ¿no? Suena más. Claro. Porque también había cosas anteriores que habían llegado aquí. Exacto. Entonces, una cosa aquí, el idioma, la lengua que más se hablaba era el tamasik, de los amasik. Sí. Y religiosamente, sí. ¿Qué había aquí? ¿Cristianismo? Cristianismo, pues yo tenía entendido que Islam, ¿no? Se trajo aquí todos los árabes, ¿no? Hermano, yo estoy hablando de España, ¿no? Dice que aquí una cultura arraigada en cultura árabe, ¿no? Islámica y de lengua árabe es primordial, ¿no? Para empezar a estudiar de lengua semítica, ¿no? Sí. Y claro, entonces el Corán se va expandiendo a través de... Está escrito en árabe. Exactamente. En árabe. Claro, si no hubiera el Corán, no habría Arabia Saudita. Entonces ha estado viniendo a través de esos años. Con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Y aquí se dice que se hablaba árabe. Sí, todo el mundo decía, antiguamente hablaba árabe. Por eso mi objeto es aprender árabe en España. Ya. Porque en aquel momento en Japón era muy difícil, ¿no? Tener conocimiento de lengua árabe. Entonces yo precisamente fui directamente a Granada. Granada, porque es que tengo entendido que había mucha gente, o sea, una convivencia, ¿no? Sí. Entonces, Antiguamente. Y luego ya... Pero antiguamente también, ¿tú crees que la convivencia era en árabe? Eso ya punto, pero difícil que era, bueno, árabe, pero árabe ya lengua hablada, entonces ya no es árabe pura, sino en la lengua, ese es el punto que es mi punto de partida. A ver, ¿qué tipo de lengua hablada y lengua escrita son diferentes? Entonces, ¿qué lengua se comunicaba con la gente? La comunicación es primordial, ¿no? Sí, ahí tenemos... claro, aquí la gente generalmente no saben que el árabe que le llaman en el marroquí, digamos, ¿no? En el Magreb que se habla, en realidad le llaman darilla. Darilla, claro, darilla. Sí. Y lo que hablan es darilla. Darilla, claro. Que en cierto modo, dicho rápidamente, tiene esa influencia del Corán, pero el sustrato primordial, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el tamasí? El tamasí, sí. El tamasí, ¿no? Sí, pero entonces, ¿tú te refieres a Marruecos o de...? Marruecos. Marruecos, aquí. Tamasí, no, sabes qué difícil es un punto difícil, pero sustrato es el tamasí, o sea, hermano, lengua tamasí. Sí, luego vino los árabes, ¿no? Y con el tiempo va cambiando, y va cambiando la lengua hablada, Yo me refiero a lengua hablada, pero nunca lengua escrita, es una única, ¿no? La lengua... Pasa algo parecido con el latín y el castellano, sí, claro, igualmente. Igual que digamos que el árabe del Corán, de la Biblia en latín, y aquí pues la lengua que se habla aquí, como si fuese un dialecto surgido del árabe. Del árabe, sí. Pero en realidad sustrato es cuestión de sustrato. Sustrato era primero. Eso es. Y por eso a mí me llegó a trabajar juntos o a comunicarnos con nuestros amigos de Amasik, ¿no? Y entonces veíamos que allí también se cree que es el latín en lo que se hablaba. Igual, sí. Y que transmitía, y en realidad no es así. No es así en España. Yo pensaba así, pero ya que yo tenía que cambiar de mi idea, ¿sabes? Con el tiempo. Y aquí también no es el que se hablaba árabe y ahora se habla un dialecto, sino que el sustrato principal es el tamasí, digamos. Y tiene, bueno, influencia de algo, pero que principalmente es amasí. Amasí, claro. Y todo lo demás se va imprimiendo a través del Corán y de la comunicación que ha habido en estos años, ¿no? Inmigrantes también, que hay muchos inmigrantes que vienen del continente africano y entran aquí, y también esa influencia hay que tener en cuenta. ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, y también me decías, bueno, en este momento decir
que como no sueles estar mucho en España y se te cuesta un poco más hablar en a mí me cuesta mucho trabajo. Antes yo hablaba español que, claro, más fácil, pero Más no, fácil. más fácil, pero que Ahora me no. cuesta, para sacar palabras me cuesta trabajo, porque ya aquí como estoy con los amigos que hablan árabe, también hay muchos extranjeros que hablan otra lengua, entonces tengo que adaptarme, ¿no? Aquí estás profundizando en Darija. Darija, mano, Darija, árabe. Árabe, sí, mano, una mezcla de muchas lenguas. Sí. Las lenguas que están aquí en el cinco norte lenguas, de África. cinco idiomas, ¿no? Sí, ¿no? Claro, y están paralelamente, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me interesaba era eso, ¿no? Ver tu visión sobre este tema de cómo va evolucionando. Sí, eso es interesante. Y si van evolucionando las lenguas o hay una involución en las lenguas. Sí. Y ver, eso también nos ha llevado a ver cómo en Japón, ¿no? Hay digamos que una lengua anterior que tampoco se toma tanto en consideración. Exactamente. Porque se llama Ainu precisamente, ¿no? Pero ahora está más. Bueno, yo diría es una lengua marginada, ¿no? Entonces la gente no le interesa hablar sobre ese tema, ¿no? Pero precisamente estoy en Marruecos, entonces que yo libremente, ¿no? Tomo iniciativa para hablar de ese tema, porque es un poquito difícil, porque la lengua, bueno, esto que ocurre en cualquier país que sea, ¿no? Hablan una cosa que es olvidada, entonces la gente no suele tocar ese tema. ¿Tú conocías el euskera? Sí, no, porque al principio, con el tiempo, bueno, que en España, bueno, que conocemos que España es una lengua, hay muchas lenguas, dialecto y todo, ¿no? Pero euskera es una lengua que todavía está en función de averiguar, está por averiguar, ¿no? Sí, pues en aquel momento se decía, porque, bueno, precisamente yo estuve tiempo de Franco, dice que aquí en castellano, es una uniforme, ¿no? Pero hay una zona que se llama Vasco, ahí hablan lengua desconocida, entonces me interesó mucho, lengua desconocida, pues España habla solamente español, no, pero luego me enteré que habla también catalán, pero catalán y español sea lengua que se parece o gramaticalmente, digo, en la lengua latina, pero vasco es que no, entonces me interesó mucho averiguar su origen, de dónde viene. Sí, pues más o menos esta es la cronología, digamos, de cómo van la evolución de las sociedades a través, que se puede ver a través de las lenguas y que hay que tener en consideración, creo yo, ¿no? ¿Te parece a ti también? Y dicho así, más o menos, ese es el testimonio o una introducción a todos estos temas, ¿no? Nos interesaba ponerlo así grabado, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Sí. Debería de hacerlo. Sí. Y en un aspecto, claro, a ti te interesan mucho las lenguas, ¿no? Sí, a mí me encanta. Sobre todo lengua hablada, ¿eh? Hablada, eso es. Por eso estoy en Marruecos. ¿Qué nos puedes decir sobre la lengua y el ser humano? Ser humano es que lengua. Bueno, al principio tenemos que plantear el problema, ¿qué lengua hablaba? Porque la lengua la única, porque tan diversificación de lengua y no me explico por qué tan evolucionó mucho, de acuerdo con el tiempo, ¿no? Entonces la lengua primitiva o originaria, ¿qué será? Es un enrendamiento. ¿No? Ahí está. Sí, y hoy también hablábamos un poco sobre esa cuestión, ¿no? De que quizás las religiones son una segunda etapa en la cual queremos entroncarnos con el verdadero sentir del ser humano. Exactamente, claro. Que en un principio, digamos que en el paraíso o en un principio de comunidad lo conseguíamos a través de la lengua. Pero primero es lenguaje. Sin lenguaje no podemos pensar ni comunicar. Entonces comunicación, lenguaje es primero. Luego la religión ya, sí, pero lenguaje primero. Lenguaje primero. Sí. Animales que no puede comunicar, no puede comunicar sin lenguaje, pero ya profundizar un tema más difícil. Entonces lengua es primordial. Yo pienso de esa manera. Pues ese es... Yo también. Bueno, entonces desde que nos hemos encontrado... Son los 2 días, parece mentira, pero como si fuera... Nosotros hablamos siempre de compañeros del destino. Entonces eso de como si hubiera conocido hace mucho tiempo, ¿no? La reencarnación, ya sabes. Que los budistas no, hinduistas más bien hablan de reencarnación. Entonces lo que, bueno, la familia y todo, está
bueno, vamos a apartar de ese tema, pero así, ¿no? De que a mí me gusta, bueno, utilizar la palabra prójimos del destino, o compañeros del destino. Y sí, algo así, ¿no? Sí, algo así. Yo también me encuentro... Nos hemos conocido hace 2 días. Sí, pero como si fuera amigo de hace tiempo. Y eso del vende, claro. Eso es que parece mentira, ¿eh? Porque la gente dice que esto es bueno, malo. Pero ¿de dónde me dicen malo y bueno? Eso de como familiaridad, ¿no? O sea, que tiene algo... Este no hace poco tiempo, la gente piensa, hace mucho tiempo que le conozco. Entonces eso da una prueba. Pero puede ser un día o 2 días, como si hubiera tenido contacto antes. Esa impresión de dónde viene. Siempre me planteo ese problema. Yo creo que los seres humanos, si estamos viviendo por la verdad, queriendo investigar, profundizar, comprender lo que nos está pasando a la humanidad, porque somos uno. Seas de Japón, sí, pero hay que somos uno, sí, pero que hay que probar concretamente, ¿no? Sí, somos uno. Hay mucha gente que dice somos uno, pero vamos, ¿cómo desarrollar ese tema, ¿no? Si somos uno, ¿no? Hermanos, todos hermanos, pero ¿cómo explicaríamos ese contenido? Sí. Claro, ahí nos vemos como hermanos cuando estamos y nos compenetramos fácil, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, así es. Somos amigos. ¿No? Y dice que somos amigos. Hola, amigo. Pero en Japón me dice que digas amigos. Oye, ¿cómo es amigo? Amigo tiene que ser de mucho tiempo, ¿no? Pero ser amigo. Entonces, Japón ya es más difícil de soltar las palabras. Con facilidad nunca, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo sí. Pero hace poco tiempo amigo. Pero hay sitios que dicen, hola, amigo. Está bien, ¿no? Sí, eso es cuestión de la sociedad. La sociedad. Sí. Bueno, yo creo que con esto, ¿tienes algo más que decir? No, de primera etapa es suficiente, porque ya como en castellano es mi lengua materna, yo quisiera hablar con Kubo es de futbolista de la sociedad, vivimos juntos de la sociedad, y hablan, bueno, yo le tengo mucho cero, porque es con mucha naturalidad, ¿no? Pero es que al fútbol, que así, que de expresar su manera, incluso criticar a su entrenador y todo en castellano. A mí me encanta. Yo si hubiera joven lo haría, pero ya no. Pues a ver si nos ve Kubo y se pone en contacto con nosotros. A ver si tiene mano. Un día que si tuviera tiempo. Bueno, muchas gracias. Igualmente muchas gracias por haber entrevistado, ¿sí, no? Sí, interesado en el tema, ¿no? Porque tenemos el mismo interés. Sí, el mismo interés. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A seguir bien. Seguimos.